La estrella roja de David muestra cómo se prepara Israel para un ataque a gran escala. Mientras Irán y Hezbollah intensifican sus amenazas contra Israel, los servicios de emergencia del país se preparan para posibles ataques a gran escala. El Servicio Médico de Emergencia Nacional de Israel, Magen David Adom, se está preparando para cualquier escenario. Mientras que la Cruz Roja sirve al mundo cristiano y la Media Luna Roja sirve a los países musulmanes, en Israel es la Estrella Roja de David la que está lista para salvar vidas. Magen David Adom, o MDA, es el Servicio Médico de Emergencia Nacional de Israel, con más de 300,000 voluntarios. A menudo son primeros en responder en tiempos de crisis. El jefe de personal del MDA, Uri Sashan, dijo: desde el 7 de octubre de 2023, Magen David Adom se ha estado preparando para una guerra a gran escala en Israel. Entendemos que tal vez la asistencia internacional se verá bloqueada porque el aeropuerto estará cerrado. Por eso, hemos almacenado equipo médico, agua y raciones de alimentos para muchos meses y meses por delante. Los recursos de la MDA son amplios, incluyendo más de 1,500 ambulancias, cientos de motocicletas, barcos y helicópteros. Se están preparando para cada escenario posible. Uri Sashan añadió: entrenamos a nuestra gente para trabajar en lo que llamamos un escenario de isla aislada, lo que significa que estas son ambulancias que tienen. Esta es la mano de obra que tienen. Ahora piensen en cómo responder mejor sin tener el paraguas de toda la organización. Mientras buscan ayudar a Israel a estar lo más preparado posible para lo que pueda suceder en los próximos días, Magen David Adom está haciendo mucho más que simplemente proporcionar servicios de ambulancia y capacitación en primeros auxilios. También están almacenando cosas como generadores en diferentes lugares de todo el país en caso de que haya una corte de energía a nivel nacional debido a los ataques. La guerra podría paralizar la guerra eléctrica de Israel y el Ministerio de Proyecto Joseph está preparando generadores. La MDN también está trabajando para capacitar a las comunidades locales para que respondan de manera eficaz en caso de emergencia. Uri Shaman dijo: capacitamos a las comunidades, las equipamos con equipos médicos, de modo que si, Dios no lo quiera, son atacadas, pueden responder primero, sabiendo que la respuesta puede demorarse debido al bloqueo de las carreteras y la intensidad de los ataques. Además de su personal dedicado, la MDA está utilizando tecnología avanzada para mejorar sus capacidades para salvar vidas. Uri Shaman añadió: estamos utilizando funciones de inteligencia artificial para enviar ambulancias automáticamente sin la intervención de un ser humano. Utilizamos procesos de aprendizaje automático para predecir de dónde vendrá la próxima llamada. Mientras la gente aquí en Israel observa el cielo y ora por protección, el Magen David Adom está listo para cualquier escenario. Magen David Adom dijo: estamos en espera, punto. Nadie sabe realmente qué ocurrirá, y entendemos que si Irán toma represalias desde 5 frentes diferentes, esto podría causar daños de una magnitud colosal. Esto podría causar cientos, si no miles, de heridos, y esto es para lo que todos se están preparando. Israelíes rezan en jornada marcada por tragedias judías, mientras varios países advierten a Irán contra ataques. A pesar de las amenazas provenientes de muchos frentes, decenas de miles de israelíes se reunieron para orar en el muro occidental de Jerusalén y en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para la conmemoración judía de Tisha B'Av. Es un día en el calendario hebreo en que los desastres han golpeado al pueblo judío, como la destrucción del primer y segundo templo y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Las oraciones comenzaron el lunes y continuarán hasta el anochecer del martes, incluida una lectura del libro de Lamentaciones. Durante la lectura bíblica, la gente se sienta en el suelo como señal de duelo y humildad. Israel dice que se está tomando en serio las amenazas de sus enemigos, ya sea Hezbollah, Irán u otros aliados, y las fuerzas de defensa de Israel no están esperando para contraatacar.
El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, dijo: "Atacamos todo el tiempo y eliminamos las amenazas tan pronto como las detectamos. Estamos en máxima preparación para esta misión". El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró que la nación judía está preparada. "Estamos en días de vigilancia y preparación. Las amenazas de Teherán y Beirut pueden hacerse realidad", afirmó Gallant. Estados Unidos está de acuerdo con la inteligencia israelí, que advierte que una ola de ataques importantes podría llegar en cualquier momento. El portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, advirtió: "Tenemos que estar preparados para lo que podría ser un conjunto significativo de ataques". Hezbolá también parece estar preparándose para la guerra. Los medios libaneses informan que el representante iraní ha evacuado personas, computadoras y equipos de su sede en Beirut. Mientras tanto, el presidente Joe Biden se unió a los líderes de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia en una declaración conjunta. "Pedimos a Irán que desista de sus constantes amenazas de un ataque militar contra Israel y discutimos las graves consecuencias para la seguridad regional si tal ataque tuviera lugar". En Gaza, un general de las FDI divulgó que el personal militar estaba a solo unos minutos de llegar al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Encontraron que su café todavía estaba caliente y se descubrió una gran cantidad de dinero en efectivo en su frasco subterráneo. En la coalición se aireó un conflicto abierto entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el primer ministro de Defensa, Gallant. Netanyahu insistió en una victoria militar total sobre Hamas, pero Gallant dijo en una reunión de la Knesset: "Escucho a todos los héroes con los tambores de guerra. La victoria absoluta. Y este galimatías". La oficina de Netanyahu publicó entonces una declaración acusando a Gallant de adoptar la narrativa anti-israelí. Afirmó que la demanda del primer ministro de una victoria total es una directiva clara y obliga a todos, incluido Gallant. Amigos y hermanos amantes de Israel, recuerde que las buenas nuevas para el pueblo judío no comienzan hasta el regreso de Jesús a esta tierra al final de los 7 años de tribulación. Después de que los judíos hayan llegado al fin de sí mismos, debido a su persecución sin precedentes durante la segunda mitad de la tribulación, Jesús aparecerá en los cielos y el remanente restante se arrepentirá y lo aceptará como su Mesías. Así es como Moisés lo describió en general antes de que los hijos de Israel entraran en su tierra prometida. Deuteronomio 4:30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. El profeta Zacarías lo describe con mayor detalle. Zacarías 12:10. "Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito". El clímax de este gran día se relata en el siguiente capítulo de Zacarías 13:1. "En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia". Jesús declaró en Mateo 23:37 al 39 que Él no regresaría a esta tierra hasta que un remanente de los judíos estuviera listo para recibirlo como su Mesías. Cuando Jesús regrese, todos los judíos creyentes en el planeta Tierra serán reunidos en Jerusalén. La reunión actual es en incredulidad. Esta al final de la tribulación será una reunión en fe. Esta reunión se menciona en varios lugares de las Escrituras hebreas. Aquí hay una de la época de Moisés, Deuteronomio 31 al 4. "Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy,
tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en la parte más alejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Vendrá el glorioso día en que el remanente judío gritará, Baruch Haba Hashem Adonai, que significa, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por ahora nos toca orar, amar y bendecir a Israel como nos ordena el Eterno.